Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать на мировых сценах. Ну, я тогда про себя думаю, такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues vamos a ir comentando. Este va a ser el primero de una serie de documentales que de hecho nos recomendaron en comentarios. Así que nada, aquí si los Dears recomiendan un documental, hay que verlo y hay que reaccionarlo. Iremos comentando. Hubo un Eh, comentario el otro día que me hizo muchas gracias. a ver, Nos dice, vosotros sois 10, pero todavía no lo sabéis. Ya sois 10. bueno, siempre tratamos de comentar y reaccionar de la manera más objetiva posible. Es decir, esa es la máxima, no podemos dejarnos llevar. Es decir, conforme vamos haciendo reacciones del mismo artista y ya lo vamos conociendo, lógicamente, ya tenemos una familiaridad, ¿no? Pero Sí, creo claro. que lo correcto es ser o tratar de ser lo más objetivo posible, ¿vale? Y no dejar llevarnos por el fanatismo. Lo que pasa que con el caso de Dimash, es, es, es inevitable decir las cosas buenas porque son prácticamente Es todas. que son todas, claro. Efectivamente. Bueno, así Es que que tiene pocos puntos débiles. ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like y suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Есімді жиғалы сахнада жүрдім. 2 жасымда ең алғашқы рет сахнаға шығып көрдім. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болар деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен ана жаққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Тұрып аламын да халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиториямен. Халық күліп жатады. Мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады. Мен оларға дейтін бөлеймін да, ол көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап күліп жатады. Енді 2 жасар баланың оқыс қылығы болмағанмен, енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен, бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын. Бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше. Залдағылар күліп жатыр. Мен одан сайын еркелеп ана жерде ешкім мені сахнадан алып кете алмай жатыр. Pero Bueno, ahí me gusta esto porque, claro, en inglés se utiliza el mismo verbo tanto para jugar que como para tocar un instrumento, que es play. Y bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, divertirse y jugar con la música, ¿no? Para que forme sí, parte. Y claro, desde los 2 años, siendo los padres artistas, pues lógicamente tenían claro, más tiene más oportunidades oportunidades, de efectivamente. subirse a un escenario. Bueno, lo primero que me parece interesante y creo que debería quedar claro es que vamos a intentar olvidarnos un poquito de Dimash como el cantante de las notas imposibles y nos vamos a ver un artista con una dirección hacia su carrera muy clara. Hemos visto desde los 2 años. Desde los 2 años.
Madre Y mía. claro, eso es importante porque un vocalista tan espectacular es fácil quedarse en lo técnico y olvidar la parte humana. Y claro, lo vemos tan jovencito, tan chico, y al final, claro, él hace, se sube al escenario, hace lo que tenga que hacer, incluso hace gracias, ¿no? Con lo de la letra. Claro, Además, claro. la gente se ríe y claro, él se viene Ay, arriba, como que diciendo, con un niño de 2 años empieza a hacer monerías, carantoñas y claro, monerías, pues claro, la eso es, gente se vuelve loca. eso es, eso es. Am, bueno, y claro, muchas veces me dan ganas de preguntarle también a nuestra audiencia a los días que si creen que la grandeza de Dimash empieza más en su talento natural o en la claridad con la que siempre ha querido construir una carrera internacional, aunque me estoy adelantando. Vamos a continuar y a partir de ahí vamos a ir descubriendo cositas. Бала кезден бері ағатай мен Седапа концертте өнер көрсетіп болғаннан кейін барлық өнерпаздармен бірге сахнаға шығып халыққа соңғы мәрте бас июге шығады ғой концерттің аяқталғанына байланысты. Сол кезде залда отырған мен ешкімнен сұрамаймын, болмайды дегенді де түсінбеймін. Мен сияқты ортасына тұрып алып талқылан жасады дейді. Мен шыққанда көрермендер енді түсінбей қалады, күтақанда бір бала жүгіріп шығып еліп жатқан кезде шығып алып ерген кезде халық шапақтап о деп жатқан кезде одан сайын риза болып кетпеші мә елуден жіберіп қайта. В детстве, когда мы рисовали картинки в возрасте 2 лет или 3, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп, микрофоны и сцену рисовал. В то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы, и сейчас они постепенно сбываются. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене, не думал о возможной другой карьере. Почему-то мне всегда казалось, что я стану певцом, артистом. Вот, как видите, до сих пор иду к этому. В то время Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать на мировых сценах. Ну, я тогда про себя думаю, такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах. Since childhood, I had a huge dream of becoming an international artist. Claro, efectivamente. Es decir, cuando tú eres pequeño y ya dices que vas a hacer grandes cosas, dices, bueno, vamos a pararle un poquito los pies porque está Claro, soñando con cosas sin baja, por sí. baja un poquito a la tierra. Correcto, correcto. Bueno, a mí me interesa mucho la idea del propósito, ¿no? Porque, mm, lo dicho, no se está presentando a alguien, a Dimash, como alguien que simplemente canta bien, sino que como alguien que parece haber entendido la música como un camino de vida. Em, Cuando un artista tiene esa mentalidad desde joven, el talento deja de ser casualidad y empieza a convertirse en disciplina. Claro, el tener ese propósito al final hace que eh, la motivación hace que al final se pueda lograr esa disciplina que te decía anteriormente. Sí, ¿Cuántas sí. veces nos ha ocurrido, y os hablo directamente a todos en casa, que os obligan a hacer algo y enseguida tenéis ganas de abandonar porque o no os gusta lo que estáis haciendo, no os motiva en los estudios, en el trabajo, pero si hay algo que te apasiona, le puedes dedicar las horas que haga falta, que como eso te llena, como eso Es te que ilusiona, eso precisamente es lo que le digo yo a mi hija. Digo, búscate algo que te guste. claro. No hagas como hemos hecho nosotros, que hemos estado siempre en trabajos que no nos gustan y te levantas cabreado ya desde que empiezas a madrugar. Claro. Bueno, hay quien dice que cuando tú disfrutas de lo que haces, de tu trabajo, realmente no estás trabajando, porque estás viviendo, digamos, de tu pasión, ¿no? Am,
me hace gracia, claro, el sentimiento natural de él querer subirse a un escenario, de cantar, de tal, de imaginarse un estudio. Me recuerda también, em, mi hija desde pequeña no tiene acento andaluz, ¿vale? Y es porque siempre me ha escuchado hacer las narraciones, el doblaje, tal. Y como tenemos que eliminar el acento, yo realmente siendo de Jerez no tengo acento de Jerez ni de Andalucía. Y claro, eso al final de forma natural se pega en nuestros hijos porque Claro, ven claro. cómo trabajamos y al final, como somos para bien o para mal una influencia, pues quieren ser como nosotros y lo hacen igual. Y al final, y nadie se cree que mi hija es de Jerez. Bueno, pues volviendo de Image, eso que cuando un artista tiene esa mentalidad desde joven, explica por qué su carrera no se siente como un fenómeno viral pasajero, sino como algo trabajado desde la raíz, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Are you ready for this? It's a magic night. I cannot believe it still. It's happened in my life. I dreamed about this all my life. So, let's make magic together. Where's your phones? Where's your lights? ¿Será de los pocos artistas que dicen encended vuestros teléfonos? ¿Dónde están vuestras luces? Sí, sí. Sí, 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 no le Antes importa. eran los mecheros, ahora son las luces de los Sí, no, pero me móviles. refiero que no, a él no le importa ni que lo No, no, enciendan, no, ni que lo efectivamente. graben. De hecho, si te vas al canal oficial, él se ve que él lo que quiere simplemente es difusión de la música. Es lo realmente importante. Димаштың ес білгелі, көзін ашқалы көргені өнер адамдары, тыңдағаны қазақтың күйі, әуені, әндері. Сондықтан бала кезінен ол өнерге бәріне өте жақын болып өсті. Сол үйдегі тәрбиеге де байланысты шығар деп ойлаймыз осы күні. My mother, who always inspired me with her beautiful and the gentle and the warm voice. сол музыка саласында жүргеніме. Сол себептен шын жүректен ең алдымен қазіргі күнім үшін ұстаздарыма, әлбетте ата-анама, өзімнің отбасыма рахмет айтамын. Көбісі айтып жатады ғой, 1% талант, 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі, бірақ дегенмен алдымен табиғат және де Димаштың да кішкентай кезінен оның абсолюттік есту қабілеті бар екенін аңғардық. Себебі кез келген дыбысты, фортепианодағы кез келген клавишаны бассақ, ол сол қандай нота екенін, сол... Claro, el oído absoluto. El oído absoluto, lo que dice la madre, puedes identificar cualquier nota a primera escucha. Y claro, eso ayuda muchísimo en muchos aspectos diferentes, ¿no? Tanto en la afinación como en la composición, armonización, etcétera. El resto es decir, hay poca gente con esta capacidad. Esto es una capacidad natural, ¿vale? Luego están la gente que trabaja el oído y se llega a lo que se dice el oído relativo. Es decir, yo puedo, lo que me pasa a mí muchas veces, y te lo he comentado, David, que yo escucho a alguien tocando o a alguien cantando e inmediatamente puedo saber si está fuera de tono. Es decir, de hecho, me produce hasta una reacción física siempre digo, como si un gato arañara una pizarra, ¿vale? Cuando escucho una desafinación. Pero claro, lo de Dimash, bueno, y hay otros músicos profesionales, por ejemplo, em, algunos que hemos reaccionado, pues tienen esa capacidad, ¿no? Em, y eso les lleva a un nuevo nivel a la hora de su trabajo como músicos. Am,
claro, lo que hablaba del talento y del trabajo, ¿no? Es decir, no solamente es tener una voz excepcional de forma natural, sino saber qué hacer con ella. Em, y claro, em, se puede llegar muy alto, ¿no? En tu carrera y puedes tener una capacidad de la tesitura que tiene, ¿no? Que también se puede trabajar, ¿no? Es decir, el llegar muy alto o muy bajo como enlace, sino porque ha desarrollado una relación muy seria con su instrumento, ¿vale? Con el que trabaja y a veces la gente lo que ve es la nota final, ¿no? Y se queda con eso, como nosotros cuando escuchamos la primera vez la nota esa que decimos el silbido del delfín, ¿no? Sí, Em, pero lo realmente importante es el control previo, ¿no? De todo el trabajo que hay, y como él decía, bueno, pues eso es trabajo, 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 respiración, colocación, oído, estudio, la mentalidad de mejora constante. No decir solamente porque soy muy bueno, no voy a trabajar, ¿no? Sino que, claro, lo que después te diferencia es precisamente porque nunca dejas de trabajar, nunca dejas de intentar mejorar. Y me ha llegado esa frase que decía que mi destino era estar aquí, ¿no? Entonces, si es tu destino, bueno, pues trabaja por ello. Vamos claro. a ir a darle un poco para atrás y seguimos. кез келген клавишаны бассақ, ол сол қандай нота екенін, сол дыбысты даусымен айнытпай салатын, қандай нота екенін анықтап бірден айтып беретін бала кезінен. Сондықтан оны біз 5 жасынан бастап музыка мектебіне беріп, кәсіби түрде дайындауға көңіл бөлдік. Ses tellerin dedim. Ses tellerinin uzunluğu normal insandan farklı mı? Bana cevap olarak evet dedim. Böyle şimdi dünyada ses telleri tamam her insanda aynıdır. Ama ses telleri normalden uzun insanlar vardır. Ve bu insanlar bazı sesleri çok daha kolay çıkarıyorlar bu sayede. Yani bu bir avantajdır. Ama ses telleri uzun olması demek ona büyük avantaj sağladığı gibi bir yandan da şu demek değil. Yani çalışmadan, hiçbir şey yapmadan sürekli çalışıyor çünkü. İnanılmaz sesiyle ilgili çalışma ve gelişme yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Sürekli eğitimine devam ediyor. Many people think that to become a singer is enough to have a good voice. Vale, a ver, seguimos comentando cosas. Ya empezamos a entender mejor que Dimash no aparece de la nada. Hay un entorno, hay una formación, hay un apoyo, hay una cultura musical detrás. Y eso es clave, ¿no? Porque muchas veces idealizamos al artista como un genio solitario, cuando en realidad también es producto de la familia. Claro. Entre que ya conocimos que su abuela descubre el talento y la apoya, la madre es cantante profesional, pero me hace gracia porque aun siendo profesionales, dicen, vamos a ponerlos en manos de profesionales. Es decir, eso está bien porque em, cuando intentas enseñar a tu hijo, tal vez pierdes un poquito la perspectiva y la objetividad y es mejor hacerse a un lado y que otros Y profesionales que otro, efectivamente. de manera más objetiva lo eduquen. Bien, bueno, pues lo dicho, la educación, una disciplina muy concreta. Y bueno, aquí se me ocurre también otra pregunta aquí para los días.
¿Qué parte de su historia creéis que define más su identidad? ¿La formación clásica o sus raíces culturales y familiares, ¿no? Venga, pues vamos a continuar un poquito para atrás y seguimos. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Мысалы, Рэй Брэдберидың бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінге де Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Бұл кішкентай кезінен өзі ерінбей ізденіп дайындала беретін. Дауысын біресе былай құбылтады, біресе ана жаттығуды жасайды. Соған қарағанда мына жаттығудың нәтижесінде өседі негізі диапазон деген. Не дегенде де табиғат. Ол әрине мына сисковый регистр деген болады. Барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканы да өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонысын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. Bueno. Más cosas. David, ¿opina de lo que vas viendo? Yo lo que está diciendo es lo que dicen muchos artistas, bueno, el estepario siberiano lo dice también, que por mucho que tengas talento, si no ensayas y eres constante y trabajas duro, Claro, no haces nada. claro. Y Dimash es un poco como el estepario que sabemos que practica 10 horas diarias la batería, así toca el tío, pues a Dimash le pasa algo parecido. Lo que pasa es que encima de Dimash, como ha tenido toda la familia que han sido músicos, Ujú. pues saben de qué va el tema. Porque si hubiera nacido en una familia que no son músicos y tal, pues oye, a lo mejor no hubiera podido coger este camino. Claro. A mí me gusta que el documental insista en el trabajo, porque Dimash, o con Dimash, mejor dicho, existe el peligro de hablar solamente de un don y convertirlo en algo casi mágico. Pero el talento así, sin años de entrenamiento, probablemente no tendría la misma precisión ni la misma resistencia emocional. Sí, tendría una voz increíble, pero claro, si no la entrenas, Correcto, pero no llegaría a esas cotas. efectivamente. Y lo que sí veo aquí es una idea muy potente. La voz puede nacer como regalo, pero convertirse en arte exige sacrificio, método y una exigencia enorme. Así que trabajo y trabajo al final. Ya que has nacido con esa capacidad, ¿vale? Pues qué menos que no ser desagradecido y entrenarla. Claro, efectivamente. Venga. үміттеніп жүрдім. Негізінде бір аптаның өзі көпшілік етеді. Бір апта адамын айтпаса, қалып деген ұғым бар. Жалпы қалыптан шығып кетеді. Дауыс қалыптан шыққан кезде оны қайтадан қалыпқа келтіру біраз еңбекті, қажырлы еңбекті талап ететін болады. Сол себептен мүмкіндігінше жұмыс жасай берген дұрыс. Күнделікті ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жарты сағат жаттығулар жасап, көңіл үшін қалаған әнді айтқан бір бөлек, ал өзінің техникалық мүмкіндіктерімді дамыту барысында жаттығулар жасау ол бір бөлек нәрсе. Сол себептен әрбір жұмыс, тіпті біздікіндей ләззат алатындай ән айту сияқты жұмыс болғанның өзінде де қажырлы еңбекті, қайратты талап етеді. Сол себептен жұмыстың оңайы жоқ негізінде. Рахмет. Барлық мамандық еңбекті талап етеді, барлық түбегейлі. Сол Алланың берген өнерін, аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып
жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Bueno, pues seguimos con la misma idea, ¿no? De el entrenamiento es lo que al final, bueno, me sorprende mucho la declaración de que si dejas de practicar una semana ya es como cuando dejas un instrumento em, en el pie de la guitarra, el pie del bajo, si lo dejas sin tocarlo, también se desafina, ¿no? Entonces, hace falta estar todo el tiempo insistiendo, entrenando, siguiendo esa rutina, esa disciplina. Y bueno, pues que solamente así se puede llegar a un nivel de profesional, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de tener la capacidad y de que cuando salga, sino todo el proceso, ¿no? Es decir, el cómo calienta la voz, los ejercicios que hace, no solamente de mantenimiento, sino como para ir mejorando, siempre tratándote de poner un poquito al límite para que poco a poco ese rango vocal se vaya extendiendo, esa exigencia, es decir, cuando una nota te cuesta trabajo, al final se convierte en un estado natural para ti, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la memoria muscular. Claro, em, Al final, también la experiencia va a hacer que incluso cuando los días que no tenga tan buena voz, por todo ese trabajo previo, siga sacando las notas adelante, mediante técnica, es decir, todo ese tipo de cosas son importantes. Me gusta la analogía de como un gran atleta, ¿no? Pues parecido, claro, parecido, efectivamente. Bueno, y ella, mejor que nadie lo sabe, ¿no? Ella es cantante lírica también, así que, efectivamente. venga, Además ponte. que me recuerda, me lo imagino antes de los conciertos como hacía en los vídeos que hemos visto de Freddie Mercury o de Chester Bennington ahí calentando la voz antes de salir. Sí, bueno, Y me los imagino claro, Freddie Mercury también tuvo ese tipo de formación, por eso para él fue un sueño cantar con Montserrat Caballé, ¿no? Porque, bueno, tal vez una de las cosas que le hubiera gustado a Freddie Mercury es ser cantante de ópera. Bueno, pues, mm, además, una cosa que me parece también importante, fíjate tú, en la actitud de los padres y demás y de su familia, es una educación exquisita, un saber sí, estar y tal, todo sí, eso sí, sí. también es importante, ¿no? En el ambiente familiar. бәріне жаттығамын. En un truquito. Әрине, жасөспірім кезімде 3-4 жылдай қателеспесем таэквондомен айналыстым. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесте. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретінмін мен. Мен әлі күнге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын, өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысамын. Өйткені Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3 Сені кім тыңдайды? мұғалім ретінде Қытайда мұғалім бар. Сол кісімен дайындалып тұрамын, бірақ Vale, aquí voy a hacer una matización. Y habrá gente que diga, ¿solo 3 horas? Bueno, 3 horas con la voz, tela, ¿eh? Claro, a ver, hay que entender lo siguiente, que a diferencia de un guitarrista, la guitarra no se va a quejar, ¿vale? De que la toques 6, 10, Claro, 10 con horas al 10 día, horas como, o la batería o cualquier instrumento, ¿vale? 10 claro. horas al día tocaba Paco de Lucía. em, y claro, la guitarra al final pues no se va a quejar, ¿no? Y las cuerdas no van a decir, estoy cansada, déjame para otro momento. Las A cuerdas, lo mejor se parte alguna, pero vamos, la cambias y ya está. las cuerdas vocales se fatigan. Lógicamente, cuanto más entrenas, más puedes desarrollar esa resistencia, pero hay que tener un equilibrio porque si sobrecargas de esfuerzo tu voz, al final es contraproducente. Es mejor que el tiempo que practiques lo hagas de una forma, em, digamos, que aproveches el tiempo, pero claro, si sobrecargas las cuerdas vocales o
la fuerzas demasiado, al final lo que hace es que creas nódulos, em, te vas a tener que operar, tu voz no va a ser la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Am, bueno, a ver, más cosas que estoy viendo mientras vemos es mm, la idea de una, ¿cómo decirlo? Una ambición artística bien entendida y el concepto global de cómo debe ser como artista a la hora de practicar, ¿no? Ahora hemos visto que es tan importante no solamente el ejercitar la voz, sino como ejercitar la condición física, ¿vale? Lógicamente, y tiene mucho sentido. ¿Cuántas veces mm, si nos dieran dinero cada vez que digo yo cómo gestiona el aire un cantante, que siempre digo, buena gestión del aire, y es por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, él no se puede ahogar manteniendo una nota, no se puede ahogar si tiene que moverse por el escenario y seguir cantando. Claro, como lo que ha dicho su padre, ¿no? Mientras hace deporte va cantando. Claro, Claro, mientras hace taekwondo, corre o tal, vale. Nadando no le veo yo. las burbujitas, ¿no? Sí, Pero a bueno, ver, oye, no, claro pero, que muchas veces decimos, joder, tiene no, que pero, estar en forma porque aguantar las notas lo que lo aguanta y estar bailando y tal, pues y no solamente por cantar, sino por salud. Es decir, claro, y claro. él, lógicamente, para mantener esa voz también hay que estar saludable, ¿no? Necesita tener ese equilibrio, la dieta, es decir, lo que come, lo que es su vida diaria, lógicamente, pues ni Claro, por fumar, eso ni nosotros alcohol. tenemos voz de Urujai. Madre mía. Por lo Bueno, menos yo. así que todo es importante, ¿no? Todo es importante. Venga, vamos a continuar. Кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да өзім күй сандықта ойнап отырып өз өзімді баптауға тырысамын. Каждый день занимаетесь? Да, каждый день. По сколько часов примерно? Ну, если так посчитать, в день я, наверное, пою больше 3-4 часов. Только когда надо или когда душа просит тоже? Когда душа просит. А когда надо работать, то тогда там вообще 10 часов. Даже, кажется, больше даже. аз да болса бір құпия айтайын. Және түсірілген видеолардан өзім ары қарай өзінің қателіктерін іздеп әр концерт сайын және концерт біткеннен кейін маған WhatsApp-қа сообщение жазады. Былайша айтқанда қалай болды? Мен жақсы айттым ба, мына жерде былай болды ма? Деген сияқты сұрақтар қойылып жатады. После выступления. Bueno, aquí hay una cosa que me parece también muy importante, ¿no? Que, a ver, cuando dice lo de las 10 horas trabajando, se refiere entre cantar, entre Sí, componer, bailar. ver vídeos, analizar, todo eso, ¿no? Es decir, todos esos trabajos. Am, es importante, por ejemplo, cuando entrena, digamos, su voz, pues lógicamente tiene un vocal coach y es importante porque no puede decir yo canto muy bien, no necesito que me entrenen, sino siempre hay algo que se puede mejorar. Y es muy importante el tener gente a tu lado que te pueda dar una opinión sincera cuando realmente preguntas cómo mejorar o incluso sin ni siquiera preguntarle, ¿no? Es decir, cuando algo esté mal, poder decírselo con sinceridad y no tener Claro. solamente gente que te adule alrededor, porque eso al final no te hace nada Al bien. final no te ayuda, efectivamente, no aprendes. Claro. Y incluso eso fue un gran problema que tuvo Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Que se rodeaba de demasiada gente que le decía todo bonito. em,
hasta llegar a algún punto que a veces los que eran críticos, él lo- instintivamente los apartaba y seguía rodeándose de gente que le adulaba. Em, por sus características particulares, porque necesita mucho cariño por toda la infancia que tuvo. ¿Vale? Entonces, Sí, claro. él lo único que quería eran refuerzos positivos, digamos, ¿no? Y perdí un poquito la perspectiva ahí, pero veo que Dimash está muy centrado en ese aspecto. Venga, vamos a ir hasta el final. Vamos a darle un poquito para atrás y seguimos. айтайын. Және түсірілген видеолардан өзінің ары қарай өзінің қателіктерін іздеп әр концерт сайын және концерт біткеннен кейін маған WhatsApp-қа сообщение жазады. Былайша айтқанда қалай болды? Жақсы айттың ба, мына жерде былай болды ма? Деген сияқты сұрақтар қойылып жатады. После выступления или после концерта пересматриваю свой перформанс и начинаю себя ненавидеть, потому что мне всегда что-то не нравится. Бес алты жас шамасынан бастап балаларға қарағанда басқа балалар күннің екінші жартысында мектепке барып келеді. Ал менде бала кезден бастап күннің бірінші жартысында музыкалық мектепке барам. Мен қазір жүрегімді ашсаңыз да музыка. Vale, bueno, aquí ya esto ha terminado. Vale, un gran trabajo, ¿eh? De la Sí. creación del vídeo, sin duda. Bueno, pues, a ver, por un lado, yo me quedaría con la idea de la ambición artística bien entendida, no ambición como ego, sino voluntad de llevar su voz, su país, su forma de entender la música a un escenario global. Me parece una idea muy poderosa que Dimash no busque aplausos rápidos, el querer construir también, como él hace, ¿no? Un puente entre culturas. Por eso tantos fans de lugares distintos sienten que su música les habla, aunque no entiendan su idioma, aunque él está cantando en un montón de idiomas distintos. Em, bueno, lo dicho, su impacto nace de una mezcla complicada, ¿no? Es decir, de capacidad natural, de trabajo, de educación musical, de un propósito artístico, de la conexión emocional tan fuerte con el público. Así que bueno, no estamos viendo simplemente una historia de un gran cantante, sino que es el proceso de alguien que ha convertido su voz en una casi misión artística. Pues al final estás viendo lo que debe pasar todos los músicos. Pues hemos visto también documentales de Kanami, por ejemplo, Ahí está el tema, lo que de debería. Miyako. Y luego están los que van a hacer lo suyo y Ya, sabemos de quién hablas. Vale. Bueno, pues espero que os haya gustado, amigos. Y bueno, muy interesante siempre que pongáis vuestra opinión y vuestros comentarios, ¿vale? Además, se va creando una interacción muy, muy rica en cuanto a contenido y compartir información, ¿vale? De todas vuestras opiniones. Así que, amigos, importante, ¿no? Para que esto llegue a más personas, que les guste Dimash, y para que YouTube lo recomiende, el like, el suscribiros, ¿vale? La campana para que os podamos avisar de cada reacción que hagamos y dos formas de apoyarnos. Por un lado están el haceros miembros del canal, que poco a poco vamos metiendo vídeos personalizados. También os avisan, es decir, tenéis el acceso al contenido antes que los demás, antes de que se publique oficialmente. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Y dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para las dos formas de apoyarnos están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.